Buenas tardes al equipo y toda la audiencia. Bien. Hay Bueno, en señal... principio, Sí, sí. dígame. No, estaba escuchando y la verdad que lo primero que se me ocurre es que tenemos que pensar por qué la muerte por suicidio, que en términos técnicos se llama autólisis, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué genera tanto, como un efecto tan particular, ¿no? Si se habla, no se habla, porque por ejemplo respecto al medio ambiente y la incidencia en el cáncer, se habla el tema del consumo de sal, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Digo, como pregunta que me parece importante hacerla para poder ubicar la dimensión que tiene esta problemática, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que en realidad, que creo que es lo más importante, aprovechando el tiempo que tenemos, es entender que cuando un ser humano llega al punto autolítico, es decir, de consumar el suicidio, es porque enfermó. Es decir, podríamos pensarlo de esta manera. El suicidio es como cuando los médicos dicen muerte por paro cardiovascular, ¿sí? Cardiorrespiratorio. Es muy importante pensarlo de esta manera porque si no queda como en un ámbito muy ambiguo, como bueno, que de repente es un deseo propio o es impulso o lo que fuere. Hablando de nuestra cultura, ¿no? Sí. Porque de repente hay otras culturas en donde el suicidio tiene que ver con el honor, ¿no? Pensando en el harakiri de los japoneses, ¿no? Como una cuestión cultural, pero no la nuestra, ¿sí? Entonces, lo que después de muchísimos años de trabajo, lo que puedo confirmar es que cuando alguien se quita la vida, es decir, se muere, es porque tiene una enfermedad, padece una enfermedad habitualmente crónica, es decir, cuando digo crónica, más de 3 meses, 6 meses, ¿sí? Que no fue adecuadamente asistida y que concluye de esta manera. Claro. ¿Esa enfermedad es la depresión? A ver, puede ser la depresión, puede ser una forma de psicosis, ¿sí? Puede ser un trastorno de la alimentación crónica, puede ser un consumo problemático de cualquier tipo de droga donde la persona termina deprimiéndose, digamos, por sentir que sin eso no puede estar y, digamos, cuando una persona se suicida, para entenderlo, no estoy hablando tanto de los fenómenos psicóticos, ¿no? Donde la persona escucha voces que le dicen matate, 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 sí. Como la esquizofrenia, por ejemplo. En general, la persona se suicida porque se siente una porquería, se siente que no sirve para nada, está lleno de odio contra sí mismo, ¿sí? Por supuesto es un odio que está puesto sobre sí mismo y después proyectado sobre el resto del universo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Dios mismo, en el caso de alguien que tuvo una fe religiosa, por ejemplo. Pero es muy importante entender esto para poder ir a la pregunta fundamental que usted formuló, que tiene que ver cuáles son, digamos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Las Y señales, fundamentalmente ¿no? en los Las jóvenes. señales de riesgo de suicidio. Exactamente. Y me parece muy importante que estén tomando este tema, porque es un tema muy resistido, ¿sí? Porque, bueno, hay toda una teoría de contagio, por ejemplo, ¿sí? De que, bueno, que si se enteran, a ver si despertás ideas, que es una idea realmente, es un planteo sin sustento científico, por supuesto, desde el amarillismo, si uno se pone, si un periodista se pone como, no sé, perverso respecto al tema y describe y qué sé yo, y puede ser que genere algo, pero hablar de esto científicamente no produce ningún daño, sino todo lo contrario. Por eso, volviendo, digamos, las primeras señales, particularmente con jóvenes, ¿no? Porque hoy el problema fundamental en nuestra provincia que estamos viendo, ¿sí?
y esto es algo muy importante, muy grave, hay que pensar, el Instituto Austral, que es una institución que trata trastornos mentales graves, ¿sí? Sí. Antes de la pandemia, la consulta de personas menores de 18 años era del 15%. Hoy es del 70%. Es decir, de todas las consultas que recibe la gente que atendemos, pasó a ser el 70%. Digo, porque es un tema epidemiológico muy importante a tener en cuenta para poner la mirada en los jóvenes, fundamentalmente, donde está no solamente la familia, sino la escuela, la colonia de vacaciones, los vecinos, el club, ¿sí? Esa es la población que hoy está con mayor riesgo. ¿Y cuáles son los síntomas? Irritabilidad, dificultades para funcionar en el colegio, por ejemplo, ¿no? O en el trabajo, en el colegio, alteraciones en el sueño, donde o no puede dormir la persona, o la persona duerme de día y está despierta de noche, ¿sí? Se lo ve triste, cambios, ¿no? Que uno de repente ve cambios que son muy como agudos, rápidos, ¿no? De repente no entiende bien qué es lo que ocurre. Hablo de la conducta o los resultados o la performance en el ámbito del trabajo o el ámbito del estudio, sea lo productivo, y el aislamiento, quedarse aislado, ¿sí? Aislarse de los amigos, de la familia, encerrado en una habitación mucho tiempo, aparte en estos tiempos con el tema de del juego. La tecnología, claro, el juego online, que es una forma de evadirse, no, porque el nivel, a ver, yo invito a la audiencia a pensar cuánto debe ser el sufrimiento de ese ser humano interno, como para llegar a encontrar la muerte como una única solución para dejar de sufrir. El equivalente, para ubicarlo, en medicina general estoy hablando, ¿no? Causa de suicidio, por ejemplo, es por dolor, es lo que se observa. Estoy hablando de dolor inmenso, ¿no? De tipo neurológico, por ejemplo, algias del trigémino se llama, por ejemplo, u otro tipo de dolores que precipitan eso, pero son muy pocos los casos. Bien. En general tiene que ver con un sufrimiento existencial. Y esos son los datos fundamentales a tener en cuenta. Y saber que existe y no tener, no inhibirse de operar, de preguntar, de acercarse. Claro, exactamente, claro, de abordarlo. De repente hoy la Doctor, cultura está tan fragmentada, en donde, bueno, no es problema mío. Nos hemos quedado sin tiempo, doctor. Aquí estamos terminando ya el noticiero central, pero ha sido breve la charla, pero prometemos volver a tocar el tema y le agradecemos su gentileza de esta comunicación. Yo agradezco que tomen este tema, lo agradezco como psiquiatra comunitario, porque los medios de comunicación son fundamentales para el trabajo de prevención. Bien. Y cuenten conmigo y con todo el equipo que integro para aportar todo lo que sea necesario para el bien de la población. Lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.